Buenos días por allá, tardes desde acá. Y vamos a iniciar con este tema. Primero, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos, como estábamos mencionando hace un momento, la oportunidad de reunirnos, aunque sea así, pero bueno, Dios en su bondad, en su misericordia, nos permite estos medios y podemos aprender de Él, ¿no? Podemos aprender desde su palabra, porque se trata de todo esto siempre, ¿verdad? Que Dios nos hable, siempre se va a tratar que Dios nos muestre cosas, a veces bastante complicadas o complejas de nuestro corazón, porque la verdad de las cosas es de que somos complicados, somos bastante complejos y pero la necesidad que tenemos que Dios hable a nuestro corazón, no para llenar nuestra cabeza, no solamente para adquirir un conocimiento que es esencial, ¿verdad? Pero para poder tomar este conocimiento y llevarlo a la práctica, llevarlo a la experiencia, para que nuestro caminar con Él pues sea enriquecido y sea congruente a la verdad, que sea congruente a lo que Él establece, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que yo titulé Una sociedad decadente, ¿sí? Una sociedad decadente. Y no tengo el ánimo realmente de establecer un mensaje como un análisis sociológico, aunque me parece muy interesante, pero simplemente observar de acuerdo con la escritura, ese evidente proceso sistemático de secularización que ha estado ocurriendo en nuestra cultura occidental, ¿sí? Y tiene un porqué, es decir, hay causas que llevan a eso y que podemos ver claramente en las escrituras, ¿sí? Antes que nada quiero ver o quiero tratar la idea o el concepto de secularizar, porque es muy importante que entendamos esto, sobre todo por el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, secularizar no es una idea nueva, secularizar no es una idea de Dios. Debo decir que secularizar, de hecho, es una filosofía muy antigua del catolicismo romano, ¿ok? De la Iglesia Católico Romano, que para no entrar en definiciones y para no meternos más allá de donde nos permite el tiempo hacerlo, esencialmente el concepto tiene la idea o esa filosofía de secularizar es de separar lo sagrado de lo cotidiano, ¿ok? O sea, eh, más fácil de entender, yo lo podría decir, sacar a Dios de la jugada, ¿ok? Es decir, pensar que tenemos una vida en lo apartados para Dios, pero que hay una vida que es inferior a esa. Entonces, y esa vida inferior, yo lo separo. Entonces, los que están en una vida consagrada para Dios, pues se dedican exclusivamente a eso y no hacen absolutamente nada más, no se involucran con el día a día y viene esa separación, viene ese rompimiento. Y eso no es una idea de Dios. Es decir, Dios quiere llegar a todas las áreas de nuestras vidas, pero en absolutamente todas, porque ¿cómo necesitamos eso? Entonces, estarán de acuerdo conmigo que en los últimos años ese proceso de secularización en la sociedad ha sido más agresivo, ha sido más enfocado a lo que evidentemente nosotros podríamos llamar ese proceso de cristianizar o más específicamente de remover todo lo que huela a cristianismo, ¿sí? Todo lo que huela a cristianismo hay que eliminarlo. No me interesa si es evangélico, si lo que sea, todo lo que tenga que ver con cristianismo, con la idea del cristianismo, con la herencia que ha tenido el cristianismo para la cultura occidental, hay que removerlo, hay que quitarlo, ¿verdad? Y bueno, el choque en esto es más obvio porque se está imponiendo por todos los medios, como nos podemos dar cuenta, ¿no? Hay una manipulación impresionante, una perversión del lenguaje, ¿verdad? Si entramos, no solamente la perversión del lenguaje, sino la distorsión del lenguaje también,
creando nuevos significados a los ya existentes, es creando nuevos significados, nuevas formas de hablar y ustedes lo tienen muy bien. Lamentablemente, la Argentina ha entrado en un proceso en los últimos años que no se esperaba que se entrara, pero bueno, no me voy a detener a hablar de política, que también es muy interesante porque tiene un peso muy importante en toda América Latina, evidentemente. Pero ustedes han sufrido últimamente esto, ¿verdad? De gobiernos que entran y que no tienen en su plataforma política, por ejemplo, el aborto, y de repente ya entramos casi en suspensión de pagos y de repente de la noche a la mañana ya te apruebo esta ley y ya entramos con esto y tenemos un montón de actividad y historia larga hecha corta, pues tenemos ahí una ley del aborto aprobada, ¿no? Muy celebrada por muchos verdes, ¿no? Por verdes resilientes e inclusivos, ¿no? Entonces, hay toda una deformación en el lenguaje, hay una cultura de muerte disfrazada de bondad, disfrazada de libertad, disfrazada de justicia, cuando en realidad es cruel, es liberticida, ¿sí? Y es a todas luces injusta. Entonces, necesitamos, entendiendo el cómo estamos, es decir, como iglesia no podemos aislarnos de la sociedad en donde estamos, ¿sí? Y tenemos que tener muy en claro esto, porque pues sí, a uno le gustaría decir, sí, esto está, perdón por la expresión, pero esto está del asco y yo mejor me voy a encerrar por allá porque no quiero nada, no tengo nada que ver aquí, no me interesa ver esto está espantoso. Bueno, no es eso lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice es que somos sal y luz, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. No es de que dice que lleguemos a ser sal y luz, no, nos dice que ya somos sal y luz y que debemos de comportarnos como tal. Entonces, pues la luz brilla en la oscuridad, ¿verdad? Y la sal, la función que tiene la sal, no es acabar con la corrupción, es decir, lo que hace la sal no evita la corrupción, la sal lo que hace es retrasar la corrupción nada más. Eso es todo lo que hace y eso es parte de la función que tiene la iglesia, ¿sí? Entonces no podemos aislarnos y necesitamos ubicar cuáles son las cosas que están pasando. ¿Qué cosas estamos viviendo? Pero por encima de todo y por sobre todo es con la palabra de Dios bíblicamente, Señor, ¿en dónde estamos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores que tenemos aquí? ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos leer todo esto que nosotros estamos viendo aquí? Vamos a entrar a Ezequiel. Les voy a pedir que si van para allá, a Ezequiel al capítulo 16. Y voy a leer solamente 2 versículos y después me voy a detener en ellos, que va a ser del 48 al 50. Pero déjenme, por cuestiones de tiempo, nada más anticiparles esto. Si ustedes leen con detenimiento y por favor tómense el tiempo para hacerlo, todo el capítulo 16 de Ezequiel, van a notar que empieza describiendo el origen de Jerusalén, ¿sí? Empieza a describir el origen de Jerusalén y describe de una manera maravillosa la obra del Señor en ella, cómo ahora sí que de la nada, ¿verdad? Lo levanta y utiliza un lenguaje muy bonito, pero después viene toda la desviación que tuvo. Es decir, hubo una obra de Dios, pero viene después una desviación que nos explica el porqué de esa desviación, nos explica los efectos y también nos explica las determinaciones de Dios de tratar en este caso, con esta ciudad, ¿verdad? Fue algo duro, pero bueno, siempre Dios nos deja ver la luz al final del túnel, eso es cierto. ¿Sí? Aun cuando Dios nos va a poner la mano, aun cuando Dios le pone la mano a la humanidad, siempre deja esperanza. Así es y punto. ¿Sí? Entonces, y yo quiero siempre que tengamos en cuenta esto, ¿no? La esperanza. Y cuando digo la esperanza, no es así como que, ay, cómo me gustaría, ¿no? Sino esperanza es hay esto de seguro, ¿sí?
y que si no puedo echar o si no he echado mano yo de eso, no es porque Dios no haya querido y no es porque Dios no haya provisto los medios, es simplemente porque yo decidí otra cosa. ¿Ok? Voy a empezar a leer Ezequiel capítulo 16 del versículo 48 al 50. Dice: vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas han hecho. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan, número 2, y completa ociosidad, número 3. Tuvieron ella y sus hijas, y número 4, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Aquí está tratando ya directamente con todo lo que fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. ¿Ok? Y esto es muy importante entenderlo, porque el mensaje está dirigido a Judá y está dirigido a Jerusalén. Y ustedes pueden ver la referencia, no sé si les gusta cruzar, a mí me gusta siempre ubicar los contextos, pero la referencia está en Isaías, en el capítulo 3, en el versículo 9, es terrible, ¿sí? No vamos a ir para allá, se los dejo ahí para que ustedes puedan verlo en casa, ¿verdad? Y les está dejando ver que si ellos pensaban que Sodoma y Gomorra habían hecho cosas terribles, pues que ellos no eran para nada mejores, los de Jerusalén. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo juzgué a Sodoma y a Gomorra por esto, ¿verdad? Y tú estás teniendo los mismos rasgos, voy a tratar contigo, ¿sí? Y les dice: de hecho, tú has sobrepasado la maldad de ellos, ¿verdad? Entonces, pues Dios también va a tratar con ello. Y esto es algo que es importante que nosotros ubiquemos en nuestro contexto, porque otra vez, si Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, ¿qué hará? ¿Qué va a hacer Dios con la sociedad actual? No lo va a dejar pasar por alto, porque me atrevo a decir que realmente la maldad de hoy en día ha sobrepasado a Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver ahora, lo que se veía en Sodoma y Gomorra, ahorita prácticamente, literalmente se los enseñan en el kinder. ¿Ok? Literalmente se los enseñan, y ya en algunos lugares, en algunos países ya de primer mundo, eso ya está clavadito, ¿sí? Eso ya es de ley. Entonces, pues hay una visión muy limitada, un entendimiento muy limitado en general en lo que fueron los pecados de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Que cuando nosotros oímos Sodoma y Gomorra, pues son sinónimos de perversiones, ¿verdad? Siempre se maneja en eso como un sinónimo de algo que ha sido juzgado, que ha sido destruido a causa de sus perversiones, pero cuando nosotros vemos eso es solamente el resultado, es decir, esa es la parte final de la película, pero hay todo un proceso, ¿verdad? Una serie de escalones que los llevó a esa destrucción. Y lo que nosotros podemos ver en el capítulo 19 de Génesis como la destrucción de esas ciudades, pues es simplemente el resultado, escúchenme muy bien por favor, eso es solamente el resultado de cuando una sociedad se ha apartado progresivamente de la moral, ¿sí? Ya no queda más remedio que el juicio de Dios. ¿Está bien? Lo que hace aquí Ezequiel es resumir el desplome de una sociedad. Repito, se lo está diciendo a Jerusalén, se está dirigiendo a Jerusalén, pero la referencia es Sodoma y Gomorra, ¿sí? Es decir, describe ese proceso progresivo de deterioro, esa corrupción moral de una sociedad, ¿sí? Y para entender mejor este proceso lo vamos a identificar en 6 pasos o en 6 escalones descendentes, ¿sí? El primer escalón, vamos a él. Número 1 es la palabra arrogancia. Ese es el primer escalón, el primer descenso, arrogancia, ¿sí? Reina Valera lo traduce también como soberbia. Y está bien, esa es una buena traducción, ¿sí? Pero la palabra que se utiliza en el hebreo es gaón. Y gaón
no es nada más un así me siento superior y traigo la nariz elevada, sino Gaón habla de una falla moral que toma una postura muy elevada en donde esa persona decide lo que está bien y lo que está mal. Ese es el primer paso. Cuando yo ya determino qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando yo soy el que determino qué es lo justo y lo injusto, lo correcto o lo incorrecto, independientemente de lo que Dios dice. De hecho, ese es el pecado de Adán. ¿Sí? Yo determino esto. En Génesis, historia muy conocida, capítulo 3, versículos del 1 al 5, se los leo rápido, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Y ahí le agregó, ¿verdad? Para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, ustedes pueden decidir y pueden conocer por su propia cuenta lo que está bien y lo que está mal. Nadie tiene que venir a decirles, no hagan esto, no hagan aquello. Nadie tiene que decirles qué es lo que tienen que hacer. Ustedes pueden definir eso. Primer escalón, el primer descenso, ¿sí? Entonces ahí viene ese engaño, ¿no? El serán como Dios, es decir, ustedes tienen la capacidad de decidir y bueno, tragó el anzuelo, ¿verdad? En lugar de mantenerse en lo establecido por Dios, ¿verdad? Y ahora dice, bueno, pues yo decido lo que está bien y lo que está mal, yo soy autónomo, es decir, yo soy ley para mí mismo. Y esa es la primera parte del descenso. Este primer escalón de descenso que está descrito aquí por Ezequiel en una sociedad cuando decide con Gaón, una sociedad cuando decide con esa arrogancia lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, sin una regla ética que se lo marque, es decir, sin un conjunto de normas morales, que eso es lo que rige la conducta de la persona y de una sociedad. ¿Cómo defino, cómo determino una conducta ética, ¿sí? En cualquier ámbito de la vida? Porque, bueno, aquí se pone en primer lugar y simplemente yo decido que es ley para mí mismo, ¿sí? Hace un rato con la congregación, el tema que tratábamos, decimos, es que quiero ser feliz, ¿verdad? Y a veces no corrijo a mis hijos porque quiero que sean felices. Bueno, pero esa es una premisa muy torpe, además de muy débil, porque ¿quién define lo que está permitido hacer para ser feliz? Es decir, si a mí me hace feliz matar a alguien, puedo andar matando a medio mundo por ahí porque eso me hace muy feliz. Y dices, no, pues no. Bueno, entonces, ¿quién define qué tan alto es lo moral o qué tan bajo es lo inmoral? ¿Sí me explico? Y eso es cuando una sociedad ya entra en esa arrogancia y cuando el individuo ya empieza a determinar, ¿sí? Estamos bien con esto. Y no solamente lo que nos dice la carta a los romanos, no solamente es de que lo tengo que practicar, no, con el hecho de que esté de acuerdo. ¿Sí me explico? Con el hecho de que no haga nada, con el hecho de que no levante la voz en contra de eso. Ahora sí que otorgo. ¿Estamos aquí? Pues vamos para el segundo escalón porque son 6, las escaleras están largas. El segundo escalón es abundancia de pan, algo que no estamos viendo ahorita en Latinoamérica, ¿verdad? Pero es abundancia. Y de primera instancia uno se podría preguntar, ¿qué es lo que eso tiene de malo? Abundancia de pan. Si a fin de cuentas dices uno, bueno, en la Biblia, aquí en Deuteronomio 28 y en múltiples pasajes vemos que Dios desea, y no solamente desea, Él promete prosperidad a los suyos, ¿cierto? Solo que no debemos de perder de vista que todo esto está sujeto a la obediencia a Él. ¿Sí? Que sí hay una prosperidad,
pero que está limitada y que está sujeta a la obediencia a Él, ¿sí? El asunto es que cuando ya pasamos el primer escalón, que cuando uno ya empezó a hacer a un lado a Dios, cuando uno ya empezó a decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, pues entonces ya concluye en que la prioridad pues ya se desordena. Ya las prioridades empiezan a desordenar y entonces ya se hace de lo material un Dios, ¿sí? Ya se hace de lo material un Dios para quien vivir. Es un ídolo, es un Dios con D minúscula, ¿sí? Entonces se torna un vivir en un acumular y en esperar sentirse pleno y satisfecho en ello. Esto es algo que se ve mucho acá, se ve mucho también en los Estados Unidos, pero acá se ve mucho porque hay muchos latinos acá y de muchas partes, no solamente de Latinoamérica, de Europa del Este, ¿no? De África, que vienen acá y vienen pues buscando el sueño europeo, ¿verdad? Porque en Estados Unidos es el sueño americano, pero es voy a trabajar, muchos de ellos cristianos, entre comillas, y sí, yo, hermano, pues yo allá en mi país, yo servía al Señor y les echaba tantas ganas, ¿verdad? Y ahora ya estoy acá, pero pues tengo que trabajar un montón y hago a un lado las cosas y ya me desvivo. Yo no estoy diciendo que trabajar fuerte y que trabajar con ahínco y hacerlo para el Señor esté bien, pero ¿en qué momento se cruza esa línea en donde ya vivo para eso? Ahí está el asunto. O sea, ya estoy, ¿para qué es para lo que estoy viviendo? Nosotros vemos en la segunda carta a los Corintios que dice que el Señor murió y resucitó por nosotros para que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Está muy claro ahí en el capítulo 5 de segunda a los Corintios, ¿sí? Entonces, de pronto alguien puede pasar o puede pensar que cuando tenga determinado empleo o determinados ingresos, cuando ya tenga este negocio, cuando ya tenga la casa de mis sueños, cuando ya tenga acumulado el dinero suficiente para lo que quiera hacer, cuando ya tenga eso, entonces voy a ser dichoso, ¿sí? Y termina gastando y termina desperdiciando su vida en la búsqueda de eso. Y eso se convierte en el objetivo y vive para ello. Y muchas veces se dan cuenta que perdieron lo más importante en su vida y que su vida, a fin de cuentas, fue un desperdicio y que termina haciendo de ello un ídolo, un Dios para quien se vive y de quien se espera plenitud. ¿Sí? Y te encuentras a toda la cultura occidental, a toda esta sociedad occidental metida en una vorágine de quiero hacer y quiero hacer y quiero acumular y quiero hacer y quiero acumular. Y los señores que mueven los hilos, ¿verdad? El Fondo Económico Mundial ya nos dijeron que para el 2030 te dicen no tendrán nada y serán felices. Paradojas, ¿sí? Paradojas que están ahí. Hay un dicho, no sé si lo tienen allá en la Argentina, pero yo creo que sí. Se entiende con mucha claridad que es el dinero es un buen siervo, pero es un terrible amo. ¿Sí? Y que el dinero es bueno que esté en la mano, pero nunca en el corazón, ¿verdad? Y que los bienes son para remediar los males. Y a veces perdemos eso de vista, ¿sí? Y cuando eso se pierde de vista, pues se concluye, se concluye muy mal, porque en primer lugar se hace ley a sí mismo que lo que yo puedo determinar y lo que yo puedo hacer está bien y lo puedo hacer en independencia de Dios y que ahora yo puedo controlar mis bienes y que yo estoy en control, ¿sí? Y realmente termina siendo controlado por los bienes. Y ahora los bienes terminan dictando el futuro y el ritmo de una sociedad. Y para muestra, basta un botón, COVID-19. La economía occidental completamente colapsada. No me voy a meter ahorita por ahí, pero intencionalmente colapsada. ¿Sí? Mark Twain definió
definió, y esto fue hablando de principios del siglo XX, no sé cuántos han leído algo sobre Mark Twain, pero él definió la civilización occidental de la siguiente manera. Fíjense bien, porque está muy interesante. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando él dice esto. Él define así la cultura, la civilización occidental, como la multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias. Lo voy a repetir. La multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias. ¿Cuántas cosas realmente necesitamos? ¿Para cuántas cosas realmente es que luego se trabaja y es para tener un mejor esto, un mejor? Y yo no tengo ninguna, yo no estoy peleado con tener buenos juguetes. ¿Sí me explico? Yo no estoy peleado con la comodidad, pero cuando la comodidad está en el corazón y cuando eso es lo que me define, ya estamos en problemas. ¿Sí? Porque es muy rico comer bien y es muy rico dormir en una cama calientita, ¿sí? Y con un techo sobre la cabeza y tener ropa limpia y fresca que ponerse y tener una ducha que darse. Y sí me explico. O sea, yo no tengo nada en contra de eso, pero repito, cuando eso ya se da como algo para lo que estoy viviendo, ¿sí? Y la sociedad miren, lo que está ahorita, yo me atrevo fíjense bien lo que voy a decir, por favor, pero lo que nosotros consideramos hoy en día como gente de clase media para abajo, clase media baja, tienen muchísimas más comodidades que cualquier rey en la Edad Media. ¿Sí? Entonces vean a qué es a lo que se le llama progreso. Ese es todo un tema muy interesante que ahorita estamos desarrollando por acá, pero ya igual ya luego escucharán algunas cosas, ¿no? Vamos para el tercer escalón porque todo ese modelo, entonces, social, político, económico, moral de esa sociedad gira en torno a los bienes. ¿Se fijan? Y eso lleva a un tercer escalón. Y ese tercer escalón es completa ociosidad. Y aquí el sentido de ociosidad es un relajamiento indiferente, es indolente, es algo muy laxo, muy egoísta, porque no está mal, o sea, entretenimiento y relajamiento no está mal, necesitamos dormir, necesitamos esparcimiento, es decir, después de trabajar necesitamos tener un tiempo de esparcimiento, si no nos volvemos locos, ¿sí? O sea, por salud mental necesitamos esparcimiento, pero aquí está hablando de otra cosa. Es decir, yo no tengo ningún problema que después de haber tenido una jornada extenuante, a lo mejor en el día, llegues, te sientes, tomes un buen libro, agarres el mate, ¿verdad? Y le des mate al mate, ¿verdad? y tomes un tiempo con eso y veas algún programa, salgas por ahí, te despejes, veas algo lindo. No hay ningún problema con eso, eso es bueno, es necesario, ¿sí? Sentarse con hermanos, con los amigos, con la familia, a lo mejor a un buen asado, ¿verdad? Ustedes saben de eso. Y eso es una parte del entretenimiento, es una parte del relajamiento que es necesario. Pero aquí está hablando, cuando dice completa ociosidad, está hablando de algo muy distinto. Hay un pasaje que describe esto de una manera muy gráfica. Vayan por favor allá a Lucas, capítulo 12. Porque debo decir, antes de llegar aquí a esta parábola que el Señor les dice, no debemos de perder de vista de lo que está tratando. Está tratando acerca de la avaricia, ¿sí? Avaricia es un deseo desordenado por tener más. Y esto lo asocia, siempre se asocia con la inmoralidad, con la impureza, con la idolatría, ¿sí? Es decir, cómo los bienes materiales, ¿sí? Como si de ellos se desprendiera la plenitud de la vida, pero a fin de cuentas hay una advertencia muy fuerte contra eso, porque eso es lo que termina controlando y lo que termina desviando moralmente. ¿Okay? Entonces,
previo a esta parábola, trata algo ahí muy puntual contra la avaricia y hace una advertencia contra la avaricia. Ustedes vean el capítulo 12, ¿sí? Ahí en casa. En el versículo 16 dice, entonces les contó una parábola, ¿sí? Es decir, después de hacer esa advertencia, algo que ocurrió ahí. Señor, ¿verdad? Tú, maestro, tú que eres justo, dile a mi hermano que me dé lo que me corresponde. Aparentemente había justicia en ello. Y el Señor, como siempre, pone el dedo en la llaga, ¿ok? Y se voltea y les dice, cuídense de la avaricia, ¿sí? Y les dice esta parábola, dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Ahora, nada de malo hasta aquí. No dice que fue un tranza, no dice que robó, no dice que hizo malos. No. Simplemente le fue bien en los negocios. La tierra produjo mucho, le fue muy bien. Y eso a veces va bien y a veces va mal, ¿verdad? Mi papá tenía un dicho donde él decía que hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, ¿verdad? Y hay veces, pues le fue bien, simplemente le fue muy bien. Dice, y él pensaba dentro de sí, vean esto, él pensaba dentro de sí, ¿eh? Como el fariseo que oraba para sí, no oraba a Dios, oraba para sí, ¿sí? Pero dice, pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo en dónde almacenar mis cosechas, me fue súper. Pero ¿qué voy a hacer con todo esto? Dice, entonces dijo, acuérdense, dijo para sí mismo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Hasta aquí hago una pregunta. ¿Tiene algo de malo esto? ¿Algo de inmoral? No, es perfectamente lógico. Tuve una cosecha muy grande, veo que mis graneros, todo no me cabe, ¿qué necesito hacer? Necesito ampliarlos. O sea, tengo que tomar acción. O sea, es lógico pensar así, ¿cierto? Ahora, a fin de cuentas, es una necesidad que está ahí. El verbo clave aquí es almacenar, ¿sí? Ese es el verbo clave, porque de ahí se desprende una actitud de completa ociosidad, de ahí se desprende una actitud de indiferencia, un relajamiento indolente, ¿sí? En Amós, no vayan para allá, anótenlo, les estoy dando muchos botones así para que los puedan amarrar, ¿sí? En Amós, en el capítulo 6, describe esta actitud y este estilo de vida que es precisamente a la que Ezequiel se está refiriendo, ¿ok? Es precisamente a eso que Ezequiel se está refiriendo. Y en el versículo 19, continuamos con la parábola, dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Fíjense bien, dice, descansa, come, bebe, diviértete, sé feliz pues, ¿ok? Sé feliz. Ahora, descansar, comer, divertirse no es algo malo en sí mismo. Otra vez, pero cuando ese es el enfoque de la vida, el asunto cambia. ¿Lo alcanzan a ver, mis amados? Sí. Como aquí es en donde ya está poniendo el enfoque. Ya junté, ya acumulé cuál es el enfoque de mi vida. Ay, pues me retiro a los 45 años, voy por acá, tengo esto. Diviértete, come, pásatela muy bien, ¿sí? Y repito, ahí el asunto cambia porque no se puede vivir para eso sin esa actitud reposada con la que el Señor pues se para en contra, ¿sí? En Sofonías habla de eso, habla de los reposados, ¿sí? Que dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y por eso dice, Jehová va a venir con linterna y va a escudriñar a Jerusalén. Acuérdense dónde está, ¿verdad? Acuérdense dónde está apuntando el Señor. La referencia a Sodoma y Gomorra, no se me pierdan de ahí, sociedad decadente, pero le está apuntando. Y ustedes les dice a Jerusalén, ustedes ahí en Sofonías, les dice, ustedes están diciendo que el Señor, no pasa nada con el Señor, hombre, es buena onda, es lleno de gracia, ¿sí?
Ni hará bien ni hará mal, ¿no? Sí hará, sí hará. Versículo 20, en esta parábola, dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Fíjense cómo dice, esta misma noche te reclaman el alma. Eso es lo que textualmente dice. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoro para sí, dice, así es, perdón, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ahora, tradicionalmente, y no quiero decir de una manera descuidada, pero esta parábola se interpreta así, que hubo este hombre que tuvo una cosecha excepcional, que se alegró mucho porque le iba a durar para muchísimo tiempo y que iba a tener una vida muy placentera para muchos años, pero Dios le dijo que era un tonto, ¿verdad? Y que a fin de cuentas que esa noche se iba a morir y que vendrían por su alma y que a fin de cuentas pues uno nunca sabe para quién trabaja. ¿Verdad que eso es lo que normalmente se entiende o se interpreta así? Pues no es así, no es lo que está diciendo el texto. De hecho, es mucho peor que eso. Es mucho peor que eso. Porque no dice que hubiera hecho cosas malas. Solamente lo que está diciendo es que le fue muy bien y que algo pasó y que su vida empezó a girar en torno a los bienes que tenía. Que todo su proyecto de vida, ¿sí?, se tornó hacia la abundancia, hacia la saciedad de pan, es decir, a los bienes materiales. Y la parte del versículo 20 de Lucas 12 textualmente se lee así: en esta noche el alma tuya reclamarán de ti. ¿Sí? Textualmente así es. O sea, si nos vamos a un interlineal, se lee así: en esta la noche el alma tuya reclamarán de ti. Ahora, póngame atención aquí, vamos a entrar a una clase express de gramática. ¿Sí? El sujeto reclaman son las posesiones materiales. ¿Okay? Es decir, esta la noche, el alma tuya reclamarán de ti. Ese es el sujeto. ¿Quién va a reclamar? Las posesiones materiales. Es decir, reclamar quiere decir exigir la devolución. Es decir, los que exigen, quienes exigen devolución son los bienes materiales. ¿Okay? En la vida, este hombre rico ha llegado a un momento en el que, escúchenme muy bien, por favor, él ya no posee sus bienes, son sus bienes los que lo poseen a él, son sus bienes los que lo definen a él. Ha dejado de ser el dueño para convertirse en la posesión. Esa es nuestra sociedad. ¿Sí? La posesión de Big Tech, ¿sí?, de las grandes empresas tecnológicas, de las grandes farmacéuticas, de las grandes financieras, de los grandes fondos de inversión, que no son muchos los que controlan, de hecho son 3 los que controlan, ¿sí? BlackRock, el principal, como fondos de inversión, ¿verdad? Pues la mercancía de ellos es la gente. Sí. La mercancía de la farmacéutica es una sociedad enferma. ¿Sí? Sin sociedad enferma no hay Big Pharma. Sin una sociedad que esté poniendo todos sus intereses en un lugar que se llama la nube, ¿verdad? En donde te perfilan y saben qué es lo que te gusta y qué es lo que... Y es que eso te puede asustar. Entres a un lugar, yo todo lo que son notificaciones, yo lo tengo cortado todo eso. Redes sociales soy muy limitado en lo que uso, porque asusta que tú te metas a un lugar y te entre un mensaje y te diga
aquí ya tenemos esto para ti, porque te estuviste metiendo ahí en internet y estuviste viendo que los tenis o que el instrumento tal o que la computadora tal o que el aparato tal y tú lo viste por ahí, dejaste ese rastro por ahí como si nada hubiera pasado, como algo inocente, y entraste a un centro comercial que tiene toda esa información, que tiene ese perfil tuyo, y entras y te dicen, aquí tengo esto para ti, bienvenido. Y uno puede decir inocentemente, ay, qué bendición, mira qué lindos, qué bueno, qué conveniente. Pero somos su mercancía. No sé si lo están viendo. A lo mejor aquí me estoy metiendo en otras cosas, pero mis amados, esto es, yo les dije, no, esto no pretendo que sea un estudio sociológico, pero sí que entendamos a la luz de la palabra en dónde estamos parados, ¿sí? Si tenemos que hacer ajustes en nuestro corazón, que lo hagamos. Y si tenemos que abrir los ojitos a lo que estamos viviendo, abrirlos. Y si tenemos que darnos unas cachetaditas para despertarnos, hacerlo. Porque a veces, repito, estamos muy dormiditos. Y como que no pasa nada, no pasa nada, gloria a Dios, mejor me aíslo. No te aísles, brilla, detén la corrupción. Eso es lo que hace falta. Entonces, no dice por ningún lado, escuchen bien lo que voy a decir, en la parábola, por ningún lado dice que van a venir ángeles o demonios a llevárselo. De hecho, no dice que se morirá, no lo menciona, ¿verdad? Hay quienes lo han asumido así, pero bueno, hay quienes le han dado esa aplicación, pero bueno, no me voy a meter por ahí porque no es algo esencial, ¿sí? Y no nos vamos a pelear con nadie por eso. Entonces, simplemente eso, lo único que estoy diciendo es que ni siquiera se asoma en el texto. En el texto lo que nos dice que quienes reclaman son los bienes son el sujeto, ¿ok? Entonces, ¿quién le exige la devolución del alma? Los bienes, ¿sí? La idea del texto es esta, se puede leer de esta forma. Insensato, ¿sí? ¿Piensas tú que posees las cosas y que vas a ser muy feliz y que te la vas a pasar de lujo, que te la vas a pasar súper relax y muy pleno por mucho tiempo? Y le dice, no es así. Las cosas te poseen a ti. Vives para las cosas. Tu vida le pertenece a las cosas. Eso es lo que está diciendo. Sí. Eso es todo lo que está diciendo él. Entonces, escuchen bien, una sociedad, esto lo estamos hablando de un individuo, pero si lo trasladamos a la sociedad, que es lo que va mandando ahí, ya que piensa que las decisiones y que los bienes son suyos, ¿verdad? Y que pues ya llega, puede pensar que el tiempo es suyo y que nadie le puede decir nada qué hacer con él y que puede administrar su tiempo en función a tener más tiempo de ocio, ¿sí? Pues ya estamos hablando de algo de lo que los sociólogos han llamado el dios del entretenimiento, ¿sí? Que repito, no tiene nada que ver con el esparcimiento que es necesario, ¿verdad? Pero déjenme decirlo así, el problema, lo que está tratando ahí, la esencia de ese esparcimiento, no es de que necesito un relax y necesito unas vacaciones porque ya con el confinamiento ya siento que me estoy volviendo loco, ¿verdad? O sea, ya necesito salir a la esquina que me dé tantito el solecito y el aire, ¿no? No lo sé. O he estado muy cansado y necesito ir a descansar, tomar un tiempo. No estamos hablando de eso, sino cómo hacer menos molesta y más amena la vida. Es decir, estamos hablando, escúchenme muy bien, de la eliminación de cosas importantes y cosas que son necesarias, pero que son incómodas. ¿Me está escuchando? Cosas que son importantes y que son necesarias, pero que son incómodas. Eso es esencialmente hedonismo. Es la búsqueda del placer y la supresión del dolor. ¿Sí? Esto, escuche bien, póngame atención, hasta ahí vamos en ese tercer escalón, porque ahora vamos a entrar al cuarto escalón. Y el cuarto escalón dice, no ayudaron al pobre ni al necesitado.
Acuérdense, yo ya decido qué es lo que quiero hacer, yo ya tengo los bienes son míos, el tiempo es mío, el ocio es mío, ¿verdad? Y aquí habla del dolor y el sufrimiento de otros, le incomoda. El dolor y el sufrimiento de otros le molesta. Pero la razón por la que le molesta es porque lo confronta a decisiones morales. Escúcheme bien, por favor. Escúcheme bien en esto. Este escalón, cuando dice no ayudaron al pobre ni al necesitado, es porque, o sea, estoy viendo ese dolor, pero me quiero deshacer de ti, ¿sí? Porque me incomodas, porque me confronta. Les voy a poner un ejemplo, que esto tiene que ver con, pues, con sistemas de mercado, ¿ok? Pero ustedes saben que se dice ahorita, es que hay hambrunas y bla, 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 porque no hay alimentos suficientes. ¿Ustedes saben cuántas miles de toneladas de alimentos se tiran al mar anualmente? Simplemente en Reino Unido, ¿cuántas toneladas de manzanas, por ejemplo, aquí se producen manzanas sale uno y prácticamente hasta los faroles de la luz dan manzanas. ¿Sí? ¿Cuántas manzanas se tiran al mar? ¿Cuántas toneladas de pescado se devuelven echados a perder al mar? ¿Cuántas miles de toneladas de trigo, de arroz, de granos, de todos los pastos, de todos los cereales se tiran al mar para poder mantener un precio? Porque si tengo esa sobreproducción, pues lo tengo ahí y el precio va a bajar. No, no me conviene. Tengo que tirarlo, tengo que deshacerme de eso. O sea, no se los mando allá. No, 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 no. No, no sé si me explico. No sé si me estoy explicando. Pero ¿por qué confronta a esto? Porque, repito, los confronta a decisiones morales, los confronta a utilizar sus recursos para atender eso. Y aquí caben muchas cosas, ¿sí? Y no tengo mucho tiempo para hablarlo. Entonces les estoy hablando de la hipocresía monumental del primer mundo y su cultura, ¿sí? De esta cultura en donde nunca se había maltratado tanto a los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿sí? Y me estoy refiriendo a los ancianos y a los niños. Históricamente esos son los grupos más vulnerables, siempre han sido así. Por eso, cuando nosotros vemos que Dios empieza a dar la ley, cuando nosotros vamos a Éxodo al capítulo 20, nosotros vemos los 10 mandamientos ahí, pero ese es un sumario, eso es un resumen de la ley nada más. Pero cuando tú ves cómo empieza la ley empieza de esta manera, ¿sí? Ten cuidado de la viuda y del huérfano, acuérdate del extranjero, no maltrates al extranjero. Es decir, fíjense por dónde empieza la ley moral de Dios, por el cuidado de los más vulnerables. Y los ancianos aquí y los niños, ¿verdad? Por supuesto, los no nacidos están incluidos, son los más débiles. ¿Sí? Antes era natural que a los ancianos se les cuidara en casa, yo recuerdo eso. Mis abuelos se les cuidó en casa. Y sí, de repente, ay, abuelo, ya te hiciste otra vez, ¿verdad? Pues ni modo, su esfínter ya no estaba bien. ¿Sí me explico? O sea, ni modo, ya. Pero eso era lo normal, ¿sí? Eran respetados los ancianos, aún con las incomodidades que pudieran tener, eran amados, eran respetados, eso era lo normal. Escuchen bien, ahora se les trata como los de un país vecino trataron a los nativos, ¿verdad? Poniéndolos allá en América, poniéndolos en reservaciones, en donde no molesten ni incomoden a nadie. Es exactamente lo que se hace ahora. Ah, el viejito, mándalo allá, allá para que lo atiendan bien. Atiéndelo tú, caramba. ¿Sí? Atiéndelo tú. O sea, toda su vida trabajó para darte, para darte, para darte, para darte, es como saliste adelante. Y ahora que es tu responsabilidad tenerlo, no, ya me es incómodo, ya lo mando allá a la casa aquella. ¿Sí? No, este bebé ya me es incómodo, no, mejor lo mato. En el lugar en donde debería de ser más seguro, en el útero. ¿Sí?
Escuchen bien, la palabra misericordia es la palabra hebrea Gesed, y la raíz de Gesed es útero. ¿Ok? Esto quiere decir que es el útero, es el lugar más seguro que Dios diseñó para la gestación de una vida. ¿Sí? Y cuando ese útero se convierte en una trampa de muerte, yo he tenido la oportunidad y todavía me choquea eso, porque aquí hay un ministerio que es CVR UK, que es es un ministerio. De hecho son en la oficina, está mi puerta en la oficina, a un lado están ellos. Es un ministerio que combaten el aborto aquí en Reino Unido, y he tenido la oportunidad, ¿sí?, de ver un aborto. Sí, espantoso. Es espantoso. Cuando el útero, el lugar diseñado por Dios más seguro, se convierte en una trampa de muerte, mis amados, y que la sociedad lo aplaude. Cuando en lugares de países de primer mundo, y estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Bélgica, estoy hablando de Luxemburgo, estoy hablando de Suiza, en España está a tope ahorita, ¿sí? Pero les facilitan la salida de este mundo y se han aprobado leyes de eutanasia, supuestamente porque es muy humano y para que no sufran. Y las definiciones van cambiando, y ahorita se puede definir alguien que tenga un problema de diabetes, ya puede ser considerado, ya se le van dando puntos, ¿sí?, para que lo saquen de este mundo. Eso ya está. Eso ya está acá, ¿sí? Y espérense tantito, porque eso va a brincar para allá, a no ser de que la iglesia haga algo y retrase esto. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando en realidad todo esto se ha convertido en una manera de deshacerse de un sector de la población que incomoda, ¿verdad? Y que no pueden generar recursos, que de hecho los consumen, pues por lo que no pueden formar parte de una cadena de consumo, ¿verdad? Además de las pensiones que se les deben de cubrir, pues vamos aislándolos y que se mueran ahí. Solamente digo lo que veo. Repito, no estoy llegando a conclusiones conspiranoicas, nada de eso. No, yo simplemente es lo que veo, ¿sí? Todo, y miren, todo este tema del COVID y todo eso ha traído a flote eso, ¿eh? Ha traído a flote muchas de estas cosas, ¿sí? Ahora, no crean que eso se les ocurrió ahora, ¿eh? No crean que eso es algo nuevo. Yo no sé cuántos ubican quién es o quién fue Sir Thomas More, ¿sí? O Tomás Moro, que le llaman también, ¿verdad? Él escribió el libro de Utopía. ¿Cuántos leyeron Utopía? Utopía lo que quiere decir es el lugar que no existe, ¿no? Ese es el manual comunista. Es un manual comunista, ¿no? En esencia, ¿verdad? Que lo escribió por allá en el siglo XVII, por cierto. Lo canonizaron, ¿no?, a Tomás Moro, no hace mucho, que fue un torturador y un ejecutor de cristianos, ¿verdad? Enrique VIII, aquí, ahí luego les mando una foto si quieren para decirles, aquí fue donde le cortaron la cabeza. Bueno, estos países de primer mundo constantemente están debatiendo de cara a todas estas cosas, ¿sí? El tema de la eutanasia. Fíjense que en Utopía ya manejaba eso, ¿eh? En Utopía ya maneja la eutanasia y lo maneja como algo, oye, si estás sufriendo, mira, si tienes dolor, mejor muérete. Ahora, si se te hace muy difícil, así como que, ay, me está doliendo mucho morirme, pues háblale allá al cura, ¿verdad? Háblale al sacerdote y háblale acá, que vengan y que te den un soporífero, ¿verdad? Para que te ayude a morirte más rápido. Pero eso es lo más digno que puedes hacer. Eso está en Utopía, ¿sí? Eso lo pueden leer, es un librito chiquito, se lo leen rápido, en 2 sentadas se lo pueden leer, si leen más o menos rápido. Pero miren, eso mismo va con niños con condiciones especiales. Por ejemplo, alguna malformación ya detectada antes de nacer, chao bebé, ¿sí?
Escúchenme bien, en Islandia ya se elimina al 100% de los niños que vienen con síndrome de Down. En España andan por ahí del 90%. Y menciono España como una referencia que tiene pues, con Hispanoamérica, ¿no? Estamos muy ligados en ese sentido con España y cosas que pasan en España. España sigue teniendo mucha influencia, desafortunadamente sigue teniendo mucha influencia en el pensamiento hispano, ¿no? En Hispanoamérica. Entonces, leyes de eutanasia en progreso como un derecho individual de aquellas personas que sufren de una enfermedad grave, incurable, pacientes con incapacidades, etcétera, 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 o con un sufrimiento físico. Incluso ahorita en las legislaciones es de que ese sufrimiento no tiene que ser físico, que sea psicológico, intolerable e irreversible. Es decir, yo, ay, a mí se murió mi perro y qué dolor, qué dolor, qué dolor, y es irreversible porque mi perro ya y me causa tanto dolor y no puedo seguir viviendo así, señores, métanme la cosa esa aquí, ¿sí? Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Adiós. Eso es lo que se está definiendo, eso es lo que se está haciendo. Un anciano, ¿verdad? Pues con mucho más razón, tiene una disminución de razonar, de pensar, necesita ayuda de alguien para seguir sosteniéndose. Chao. Adiós, abuelito. En Holanda, miren, y en Bélgica, en Luxemburgo, los abuelos, cuando se van en verano de vacaciones, la familia, y que dicen, no, abuelo, aquí te vamos a dejar en la casa de descanso, aquí con los ancianos. Ya muchos abuelitos lo que estaban haciendo es agarran su vehículo y se van. Ya yo no me quedo porque me van a sacar en una bolsa negra porque ya tengo tantos puntos y si a la enfermera se le ocurre que esta mañana yo amanecí muy latoso, ya no paso la noche. Les estoy hablando cosas reales, mis amados. Esto es primer mundo, que se llama primer mundo, ¿sí? Entonces abre muchas puertas, desde la eliminación masiva de ancianos a personas que son diagnosticadas con depresión, con enfermedades crónicas, niños ni se diga, ¿sí? Una cultura que en un momento decide acabar con los débiles, es una cultura asesina, que tarde o temprano se va a enfrentar al juicio de Dios. Tarde o temprano se va a enfrentar al juicio de Dios. ¿Sí? Miren, esto no se ve mucho en Hispanoamérica, acá se ve mucho. Ustedes saben que para que una cultura se sostenga necesita un 2.5 para sostenerse, para que una nación se sostenga, que su gente, su población se sostenga, necesita el 2.5 solamente, no para crecer, para sostenerse. Cuando está debajo, cuando está en el 2% sostenido por más de una década, ya tiene una desaparición, es irreversible. Es cuestión de tiempo, nada más. ¿Sí? Escuchen bien, en España es de 1.8, ¿sí? Pero es un reflejo del primer mundo. Escuchen bien, los musulmanes en Europa crecen por encima del 8%. Saquen sus cuentas. El presidente del gobierno español la semana pasada acaba de decir, tenemos que meter aquí a cerca de 250,000 inmigrantes ilegales al año para sostener a España. ¿Y por qué en lugar de meterlos, por qué no incentivas que los españoles tengan hijos? No, porque esos hay que matarlos. Y ya de aquí ya ni me voy a meter porque aquí tengo mucho para hablar de esto. Que no es algo tan nuevo. Pero seguimos avanzando, ¿sí? Es decir, todo esto es lo contrario a lo que el Señor enseña, esa compasión, ¿sí? Y esto lleva al quinto escalón. ¿Cómo vamos de tiempo, Juan? Ya estoy terminando la introducción. Esto nos lleva al quinto escalón. Y dice, buen día. No, el culto. ¿Cuánto tiempo, perdón? ¿Cuánto tiempo me queda, Juan? Perdón, para ubicar. Y más o menos 20 minutos. ¿Cuánto?
más o menos 20 15, minutos. 20 minutos, ok. Está bien. Entonces dice que se enorgullecieron. Y enorgullecerse aquí habla de una actitud de superioridad. Enorgullecerse habla de una autoelevación y de un desprecio, ¿sí? Es decir, que consideran a otros inferiores. Aquí la idea del vocablo es gabaj, y esto quiere decir que lo que él ha decidido no se discute. Es decir, yo ya decido lo que es bueno y es malo. Yo ya tengo los recursos, yo puedo disponer de mi tiempo, me puedo deshacer de quien yo quiera, y todo lo que yo determine no me lo puedes discutir, ¿sí? Y si levantas tu voz en contra de esto, te borro de las redes. Te desaparezco digitalmente de este mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que vemos. Esa es la narrativa que se ve, ¿sí? Así, y cuando ya una sociedad ya llegó a este punto, ya perdió completamente la brújula, y escúchenme bien, la cultura occidental ya la perdió. Vamos a terminar como Gomorra y Zamorra. En donde entonces, aún dentro de la iglesia, se buscan maestros que rasquen el oído, que hagan sentir bien, para que puedan justificar lo que hacen, porque no tienen el más mínimo interés de escuchar la verdad. ¿Ok? Entonces, una manera de imponerse es así, escuche bien, una sociedad decadente que ya está en ese quinto escalón, la manera en que se impone es así: si no apruebas y si no abrazas lo que yo digo, te persigo y te voy a quitar lo tuyo, lo que tengas de más valor para ti, tus hijos. Y han venido a por nuestros hijos. Todo el adoctrinamiento que ya ha venido vienen a por ellos, ¿sí? Vienen a separarlos, a aislarlos, pero han venido a por nuestros hijos, porque saben que con usted y conmigo no tienen mucha esperanza, pero con nuestros hijos sí. Porque ustedes y nosotros, ustedes y yo, los que ya andamos en el quinto piso, ¿sí? A nosotros ya nos tocó vivir muchas cosas. Es decir, si les pongo un ejemplo, si nosotros hablamos, yo creo que más de uno, o al menos yo sí puedo decir, hay cosas, yo me acuerdo, bueno, es decir, hace 40 años yo era un adolescente, y pensar de ver cosas que se veía ahorita era, olvídate. O sea, a muchos de nosotros, o a algunos de nosotros, nos ha tocado ver esa descendencia, esa decadencia, perdón. Esa decadencia. Lo hemos visto, ¿sí? No les voy a decir levanten la mano, pero ¿cuántos alguna vez se pensó, no solamente de que se iba a aprobar un matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Sino que ahora se iba a premiar eso y que se iba a castigar al que diga lo contrario a eso. Es que no tiene, ¿lo alcanzan a ver? Pero escúchenme muy bien, por favor, los que tienen hijos pequeños, 10, 15, 20 años, de ahí para abajo, ellos no han visto ese cambio. Para ellos toda la porquería que hay ahorita es lo más normal. Ellos no ven ningún cambio, no ven un antes, un después. Ellos ya están en el ya merezco. Traigo una cultura arrogante. Merezco que me den todas las cosas y ni siquiera agradecido tengo que ser. ¿Sí? Entonces aquí nadie dice otra cosa que lo que yo digo, porque yo soy superior a todos. ¿Sí? Yo estoy por encima de todos y tengo los recursos para hacer que los demás digan lo que yo quiero. Y voy a usar esos recursos para ir en contra de todo aquel que se atreva a decir lo contrario. Esa es una sociedad. Ese es el quinto escalón. Y lo estoy hablando en un nivel sociedad. Sexto y último escalón. Dicen, cometieron abominaciones. Y abominaciones, aquí la conducta
es que se está refiriendo a conductas que son contrarias a naturaleza, ¿ok? Aquí el vocablo hebreo para decir abominaciones es el vocablo toevá. Y toevá describe algo repugnante, algo moralmente despreciable y asqueroso, ¿sí? Por ejemplo, robar es algo malo, ¿están de acuerdo? Pero no es algo contra naturaleza, ¿sí? La fornicación el adulterio es algo terrible, pero no es antinatural que un hombre y una mujer se atraigan por las razones que sean y aunque no sea una relación legítima, pero pues ahí está, ¿sí? Y la lista puede ser grande en todas esas cosas porque no son contrarias a naturaleza. ¿Sí me explico? Me enojo y me pleiteo y me doy a puños con todo mundo y soy acá y envidioso y chismoso, no es contrario a naturaleza, esas son obras de la carne, ¿sí? Pero la toevá, las abominaciones van contra naturaleza, por eso es que la ideología de género va contra naturaleza, el aborto va contra naturaleza, la eutanasia va contra naturaleza. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque la naturaleza dice que una madre protege lo que está en su vientre, ¿sí? Pero abominación o toevá te dice, tienes derecho a acabar con esa vida, ¿sí? Y es más, lo vamos a hacer de tal manera que todos van a pagar esto. Entonces, ya no tengo mucho tiempo, me quedan muchas notas aquí, pero quiero irme a la conclusión ya, ¿verdad? Yo quiero decir esto. Empezaron con arrogancia, ya estoy en la conclusión. Decidieron que lo material es lo importante, o sea, esa arrogancia en donde yo decido lo que está bien y lo que está mal, por consecuencia, decido que lo material es lo importante. El tercer punto o el tercer escalón es de que, pues, quiero pasarla bien y que nadie me prive de eso y deshacerme de todas aquellas cosas que me son incómodas y que me confrontan a decisiones morales. Me lleva al cuarto escalón en donde los débiles me molestan y me tengo que deshacer de ellos. Por lo tanto, en el quinto escalón, pues se busca que les digan lo que quieren oír, ¿sí? Y que todos aplaudan y lo repitan. Y el sexto, se incurren en pecados que son contra naturaleza. Entonces, al final del versículo 50 de Ezequiel 16, dice la conclusión, y también lo vemos en Génesis, ¿verdad? Cómo Dios juzgó y dice, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Nuestra responsabilidad, mis amados, y privilegio, creyentes, es predicar el evangelio, es interceder, ¿sí? Pero ambas tienen que ver con nuestra manera de vivir. Yo no me puedo aislar y sí voy a orar mucho y voy a estar intercediendo mucho. No se puede aislar, no se puede secularizar. Tenemos la vida de Cristo debe estar conectada y vinculada a todas las áreas de nuestras vidas. No hay, aquí soy hermano y acá no. Aquí soy cristiano y acá no. En la iglesia sí soy cristiano y en el trabajo no. En la iglesia sí soy cristiano o en mi casa soy creyente, pero a la hora de mostrar convicciones, cuando me dicen, oye, está bien si el aborto y tal, pues yo no estoy diciendo que salgan con pancartas, pero si me preguntas, quieres saber mi opinión, yo te estoy diciendo, no, eso es contrario a la vida, eso es contra naturaleza, eso es una abominación. Fanático, ¿verdad? Facha, fascista, y utilizan palabras que no tienen ni la más idea de lo que realmente quieren decir. ¿Sí? Segundo de Crónicas, y con esto concluyo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, pasaje muy conocido, versículos del 12 al 14, dice, y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos, escuchen bien,
si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, escuchen bien, nada de esas cosas eran casualidad. Es claro que les está hablando de un trato de Dios con ellos, cerrar los cielos, perdón, ¿sí? Él es el único que puede hacerlo. ¿Ok? Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces no seamos como Jonás, ¿verdad? Que se amargó porque se murió una enredadera, ¿sí? Pero quería que Dios fundiera a Nínive. Se amarga por una planta porque se muere una planta, pero quería que le cayera el juicio a miles de personas. ¿Sí me explico? La actitud de Abraham es lo que debemos de tener. Señor, ¿y si hubieran tantos? ¿Sí? Ir a insistir con Dios, que no se cansa. Dios no se cansa de tener y no se cansa de hacer misericordia, mis hermanos. ¿Sí? Por eso nos dice en Filipenses 2:15, y ahora sí, último final, lo prometo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Amén. Eso es lo que tiene en mente de Dios para nosotros en medio de esta sociedad decadente. Amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención que tuvieron y la paciencia que tuvieron a su servidor, ¿verdad? Al escuchar todo no sé cuánto tiempo se fue, pero como yo predico el evangelio eterno, yo le doy.